Normalmente de esta manera, hoy vamos a presentar la realización del ejercicio el cálculo de inercias y del producto de inercias mediante la utilización del círculo de Moore en el ejercicio primero de la placa propuesta. Empecemos. Bueno, entonces, como sabemos, esta es la placa que tenemos que calcular con esta inclinación de 25 grados. Entonces, el primer paso es moverla para dejarla sin inclinación para poder hacer la calculación de inercia en X, de inercia en X y en Y de su manera óptima. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser paralela al eje de las abscisas de las X. Entonces lo posicionamos en una posición recta, paralela al eje de las abscisas, para luego poder seccionar la figura. Tenemos la figura seccionada, vamos a tomar un rectángulo grande, que sería toda la placa, que consta este de 5,5, todo esto de 9,5, y después vamos a irle quitando las formas, las figuras que se nos forman para poder quitar estas áreas que son espacios vacíos para poder así calcular correctamente la inercia y los centroides correspondientes. Entonces vamos a tener 5 figuras. Vamos a tener el rectángulo grande, el triángulo, que sería este de aquí. Después tenemos un rectángulo que tenemos acá. Tenemos un semicírculo, que es el que se pone aquí. Y un círculo, que igual son espacios vacíos que constan en la estructura de mi placa, que tenemos que retirarlos en el cálculo de los centroides de inercia. Entonces tenemos las figuras con sus dimensiones: 5,5 centímetros, 9,5, el rectángulo grande, el triángulo de 2,5, el rectángulo pequeño de 2,5 por 4,5, el semicírculo con su radio de 3,75 centímetros y el círculo con su radio de 0,8 centímetros. Entonces vamos a proceder a hacer el cálculo. En este caso lo vamos a hacer mediante una hoja en Excel, explicando todo el procedimiento. ¿Qué tenemos? En la hoja de Excel tenemos las fórmulas de los centroides, que es igual a la sumatoria de las áreas individuales por el centroide individual dividido para la sumatoria de las áreas totales. Tenemos la inercia, que es la inercia de Y, es igual a la inercia de Y más el área de la figura por la distancia del eje X al cuadrado. Igualmente, cuando tenemos la inercia del eje X sería inercia en X más el área de la figura propuesta de cada figura individual por la distancia de Y al cuadrado, que es el contrario, ¿no? Y tenemos la forma de los productos de inercias, que son inercia de XY, igual mediante fórmula, más X, que es la distancia que calculamos, y Y, que es una distancia que calculamos con respecto al centroide general, por el área de la fibra. Entonces, empezamos con el cálculo. A ver, vamos a construir para que sirva el cálculo. Tenemos la primera figura. Como sabemos, el área de un rectángulo es 5,5, es base por altura. No, 5,5 por 9,5. Que nos daría 53,9. 5,5 por 9,5, perdón. Nos daría 52,5. 22,52. 52,52. Igual, en el triángulo es base por altura sobre 2, de base 5, altura de 5, nos daría 6,25, pero como lo mencionamos, esto es un espacio vacío, tiene que ir con el signo negativo. El rectángulo pequeño, ah, el 2,5 por 4,5, igualmente negativo, nos da 11,25. Mi círculo es pi por radio cuadrado sobre 2, es la fórmula, nos da un resultado de menos 0,884, y del círculo pi por radio al cuadrado
nos da un resultado de menos 2.011, respectivamente. Aquí tenemos que calcular los centroides individuales de cada una de nuestras figuras, la distancia de sus centroides según nuestro gráfico cuando la figura está paralela al eje de las X. Entonces, de todo este rectángulo sería en X la mitad del 9.5, que nos daría 4.75. Del triángulo de arriba, igual, solo la distancia en X sería, como tenemos la disposición del triángulo de esta manera, perdón, de esta manera, la disposición de nuestro triángulo de esta manera, decimos que 2/3 de la base, 2/3 de la base, desde este punto. Entonces, volvamos a la figura. La distancia aquí del triángulo sería 3.334. Nuestro rectángulo, de este rectángulo de acá sería la mitad de nuestra base, que es de 4.5, que es 2.25, pero con esta distancia. Si esta distancia es 5 y esto es 9.5, aquí es 5, sería 5 más 2.25. En X nos daría 7.25. De nuestros semicírculos, 4 radio al cuadrado sobre 3 nos daría un valor de 2.5 y del círculo 7.25. Obviamente tenemos que ir calculando las distancias porque este de aquí, este es nuestro punto cero. Aquí es donde empieza nuestro sistema de coordenadas. Desde este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, sacamos mediante fórmula el centroide de este semicírculo, por ejemplo, tenemos que sumar la distancia desde el punto cero hasta donde empieza el semicírculo. Y así con todas las figuras. Vamos al cálculo de las 10. Punto 318, 1.5. Ya. Para el cálculo de nuestro centroide necesitamos memoria total. Entonces, por la facilidad que tenemos del Excel, hagamos la suma de todas nuestras áreas. Tenemos nuestra área total. Tenemos nuestras materias totales. Aquí tenemos el centroide en X y el centroide en Y, que todavía no ponemos, pero aquí también. Marquémoslo en rojo para saber que este es un dato importante utilizar. Ya, continuemos. Necesitamos quitar la inercia, igualmente por fórmula, vamos a ver en este formulario. Vamos a ir calculando las inercias. La primera figura es un rectángulo, la inercia del rectángulo, esta sí no se calcula con la distancia con el eje X, sino va simplemente en bruto, solo con la fórmula. Entonces la inercia de un rectángulo en el eje X sería base por altura del cubo sobre 3, que nos daría un resultado de 249.47. El triángulo sería, de este triángulo rectángulo sería base por altura del cubo sobre 12, dándonos el resultado de 20.838. Ah, sí, pero como este es un elemento que es un espacio vacío, tiene que ir negativo para el cálculo, ya que tenemos que hacer sumatorios de esta área. Como pusimos el área, aquí estamos incluyendo el área, estamos multiplicando nuestras
estamos multiplicando nuestras posiciones de X con el área, perdón, no hacemos el cálculo desde las inercias. Sí, aquí vamos a hacer el cálculo para ir a para utilizar nuestra fórmula del centroide, vamos a multiplicar el área por la posición de X1. Un error, perdón. Entonces simplemente vamos a multiplicar esta área por el X1. Ya, me daría este, este valor. Arrastramos la fórmula. Ya nos da negativo, exactamente. Sí, perfecto. Ya, y nos da negativo ya que estamos tomando esta área y todas estas áreas son espacios vacíos. Vamos con la Y, sería pues igual. Igual, Y por el arco. Y arrastramos la fórmula de igual manera. ¿No? Y después tenemos que hacer una sumatoria. Pero la sumatoria está calculando acá. Arrastramos la fórmula que es igual. Son todo esto de X. Menos de la sumatoria. Y una de sumatoria de la Y, respectivamente. Ahora sí vamos a hacer el cálculo de las inercias, que va en bruto igual va en negativo, porque son objetos que son espacio vacío en nuestra placa, son objetos que nos van a quitar área de nuestra placa. Entonces ahora sí vamos con la fórmula, es la base del cubo sobre 3, la inercia del rectángulo nos daría un valor de 131.714. Ahora sí, el triángulo es base al cubo sobre 2, este es un triángulo rectángulo, nos da un valor de negativo, no 2.5, negativo porque el espacio es así. El rectángulo me da menos 159, en mi círculo me da menos 0.035, el círculo me da menos 0.022. Ya, entonces ahora vamos a hacer el cálculo de las distancias. Las distancias desde el... No, vamos a calcular el centroide en X y el centroide en Y de nuestra placa. Mediante fórmula, entonces es la sumatoria de todos los individuales, sería esta, todos estos individuales, por el área que sería esta columna de aquí, sería esto, dividido para el área total. Entonces simplemente tenemos que hacer una fórmula. Este es el sumatorio dividido para el área total que es. Y tenemos nuestro centroide en X y en el que Y. Perfecto, entonces estos son valores que vamos a utilizar. Los vamos a poner en rojo. Bueno, no, en este naranja. Estos son valores que vamos a utilizar para nuestra tabla. Entonces, vamos a calcular ahora sí la distancia en Y. La distancia en Y. ¿Qué distancia en Y? Desde el centroide de cada figura hacia el centroide, este centroide que tenemos. Sería desde el centroide de cada figura hasta el centroide general de la placa. Por ejemplo, el centroide general de nuestro primer rectángulo sería el mismo, no, no sería el mismo de nuestra placa, perdón. El centroide general de nuestro rectángulo grande, ese centroide, la distancia hacia con el centroide de nuestra placa, que sería pues, centroide en X y en Y. Pero aquí vamos a calcular la distancia.
C y Y. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente restando este valor que es del centroide general menos del centroide en X. Entonces, la distancia en Y me quedaría, si restamos, perdón, la fórmula es igual a este valor menos este valor, menos el siguiente, perfecto, aquí sería igual a, no, sería igual, sería igual a el valor de Y, porque la distancia de Y menos la distancia de Y. Ajá, exactamente. Pero nos da negativo. Nos da negativo porque este es un valor mayor, ¿verdad? Como vamos a restar del centroide en Y, entonces nos va a dar negativo. Entonces mejor hagámoslo manualmente, ya que este valor es adimensional, es una distancia. Ese no es adimensional, simplemente es una distancia que siempre va a ser positiva. No podemos tener distancias negativas. Entonces, calculamos. La distancia en Y del primero sería 0.705 de nuestro triángulo, que es nuestra figura 2, sería 2.805 de de nuestro rectángulo pequeño, sería el mismo, 2.205, ya que tienen la misma base. Tenemos de nuestro semicírculo 1.727, de nuestro círculo es 0.545. Ya, perfecto. Entonces ahora sí vamos a ir haciendo este cálculo, que sería la inercia, que es esto, más la distancia al cuadrado, que es este al cuadrado, por el área. Entonces, esto sí lo vamos a hacer con fórmula. Igual, sería la inercia en X, más paréntesis, distancia por otra vez esta distancia, y todo esto por el área. O entre paréntesis, por no, vamos a poner entre paréntesis el J, el I7 es de esto le vamos a poner aquí en paréntesis, y ya me da el valor. Arrastramos arrastramos la fórmula, igual me va a dar valores negativos y positivos, y no hay ningún problema. Vamos ahora a calcular la inercia en el TY. Esto sí es variante fórmula, la inercia en el TY. Entonces, ¿cuánto nos da? El rectángulo es base total del cubo sobre 12, nos quedaría 392. Triángulo 0.721, rectángulo 5, el semicírculo, menos 0.5, y el círculo 3.7. Lo mismo, distancia en X, para que no nos dé negativo, ya que no podemos poner una distancia negativa y se nos dificultaría el cálculo aquí. Vamos a hacerlo manualmente. Entonces, simplemente restando este centroide con estas distancias de aquí. El primero sería 4.005541634 menos 4.75. Me quedaría un valor de 0.695. 0.721. El otro rectángulo me da 3.195. El semicírculo 1.5. Y
3.195, ¿no? En la siguiente lista. Perfecto. En inercia de I es menos 8.681, menos 18.984, menos 0.24, menos 0.322. Ya, perfecto. Igualmente, la misma fórmula que hicimos de acá, igual, inercia de Y, entre paréntesis, ¿qué sería? Inercia de Y más, en paréntesis, la distancia de X al cuadrado, por distancia de X, otra vez, por la paréntesis, marcamos la fórmula, vamos con la sumatoria total. Necesitamos la sumatoria total para realizar el cálculo de las inercias, ya que la inercia igualmente es una sumatoria. La sumatoria de esta, y un pequeñito error, es la distancia de X al cuadrado. La sumatoria de esta nos daría la inercia en X, y la sumatoria de esto de aquí, que es la inercia en Y, perdón, y la inercia en X. Entonces dejamos su sumatoria. Igual son todas estas columnas, y pues igual son todos los que tenemos nuestras inercias calculadas. Este, vamos a anaranjados, lo copiamos y lo ponemos. No, ya sé, son que son los demás. Entonces, ponemos la inercia en X, inercia en Y. Ahora tenemos que hacer el producto de las inercias, que igualmente es con fórmula, como sabemos, de una inercia de un rectángulo, ya que su centroide está en el centro de sus masas, no tenemos ni más masa en el eje positivo, que sería el primer cuadrante o el cuarto, o más masa en los cuadrantes negativos, entonces sabemos que cero. El triángulo es base por altura del cubo sobre 36, nos da menos 270, ángulo cero, semicírculo cero y círculo, creo que también es cero. Sí, cero. Vamos a calcular nuestro producto de inercia, que sería la fórmula, es nuestra inercia, que sería cero, más nuestras distancias de X. Podemos usar estas, pero tenemos que ir tomando los signos de, los signos de hacia dónde está, se encuentra nuestro central. Entonces vamos haciendo. Lo del primer caso sería inercia de X y X cero más distancia en X 0.695 por la distancia en Y 0.705 y por el área, que sería 52.52. Me queda 25.733. Del triángulo me queda 7.766. Mi rectángulo me queda negativa, ya que mi distancia es negativa. No mi distancia es negativa, pero el vector posición es negativo. El, el, el vector que recorrí es negativo. Entonces me quedaría 79.216. En el círculo me quedaría menos 2.374.
De semicírculo y de mi círculo me queda 3.500. Entonces, igualmente para sacar nuestro producto de inercias, necesitamos ese material de esta columna calculada para la historia. Esta columna, ponemos igual a la sumatoria, paréntesis, son toda esta columna. Tenemos un producto de inercia de menos 49.629. Ponemos anaranjado ya que es un valor importante a considerar. Entonces, ¿cuáles son nuestras? Ya habiendo calculado inercia en X y inercia en Y, ya tenemos nuestros dos puntos para la utilización del círculo de Moore, tenemos el punto A y el punto B. En el punto A siempre va X, entonces sería 61.113, redondeándole. Y nuestro segundo punto sería el producto de inercias positivo, porque va a ser en el cuadrante positivo. 24.629, y nuestro curante y en la inercia en Y, 259.466, y en Y es negativa, 620. Estos son nuestros puntos, de los cuales vamos a utilizar para poder calcular nuestra, nuestro nuestro producto de inercia de equilibrio cuando tenemos una inclinación. Debemos partir de aquí. Estos son los puntos de inercia de inercia y de productos de inercias cuando nuestra figura está paralela al eje de las X. Entonces, sigamos. Vamos a hacer el círculo de Moore con nuestros puntos para así poder trasladar nuestra inclinación de 25 grados. Aquí tenemos ya listo el gráfico, colocados nuestros puntos, nuestro punto A, nuestro punto B, nuestro producto de inercia de arriba y abajo, X y Y. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, para el cálculo del círculo de Moore, necesitamos que calcular un radio, ya que el radio en un círculo es el mismo. No, bueno, primero tenemos que calcular, este es nuestro eje principal, el X y Y. Aquí se nos fue la Y. Pero dependiendo de con nuestra inclinación de 25 grados, tenemos que guiarnos para poder graficar en nuestro círculo, trasladar esa inclinación de 25 grados en nuestro círculo de Moore para poder tener nuestro nuevo eje y a partir de este eje poder ir calculando las, las inercias y el producto de inercias mediante la utilización de un teorema de Pitágoras o las funciones trigonométricas. Eso es lo que llamamos ir viendo. Entonces, para empezar, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro eje principal, X y Y. ¿Y qué nos dice nuestro ejercicio? Revisarnos. En el documento que tenemos una inclinación de 25 grados. ¿Qué me dice esta inclinación de 25 grados? Vamos a verlo. Ah, no, tenemos aquí en Word. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Exacto, aquí está. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra figura, cuando la calculamos aquí en todo este procedimiento del Excel, está con este sería nuestro eje X y Y, ya que está perpendicular y paralelo a nuestro eje de coordenadas normal, con este. Lo que nosotros necesitamos, y tenemos que calcular con el mismo, ¿no? 90 grados. Este no está a 90 grados, pero tenemos que trasladarlo a nuestro eje de coordenadas real, y a que está a 90 grados, que es perpendicular, no tiene ninguna inclinación. Entonces vamos a calcular con esta apertura de ángulo, que como podemos ver está en sentido antihorario, que son estos 25 grados, ¿no? Son estos 25 grados que se abren de nuestros ejes. Entonces, con respecto a nuestro eje principal, tenemos que colocar esta inclinación de 25 grados para hacer nuestro eje X' y Y', lo llamamos, para poder calcular
nuestras inercias. Vamos a ello. Entonces, aquí en el Excel del círculo de moro, nuestra fórmula nos dice que tenemos una inclinación de 25 grados en sentido antihorario, entonces tenemos que desde nuestro eje principal irnos en sentido antihorario, pero la fórmula nos dice que es el doble, entonces tenemos que irnos 50 grados. Vamos a dibujar ese nuevo eje. Entonces, más o menos, si esto es por encima, más o menos va a estar por aquí abajo. Más o menos. Está un poco exagerado, pero con fines explicativos creo que va perfecto. Un ángulo de color amarillo, para que se diferencie. Entonces, este sería nuestro eje X', y este es nuestro Y. ¿Cómo sabemos la distribución del X y el Y? Ya que aquí en nuestro plano cartesiano tenemos que arriba son las de X y abajo son las Y, entonces por ejemplo tenemos X' arriba y Y' abajo. Esta abertura de aquí serían unos 50 grados, ya que es el doble. Vamos a decir, delta. Entonces, este va a ser nuestro ángulo de 50 grados. Ujú. Este sería nuestro ángulo 2 teta. Aquí tenemos otro ángulo, que tiene nuestro ángulo teta. Hagámosle aquí. Donde son más chiquitos. Este ángulo de aquí. Ángulo de aquí sería nuestro teta. Y ya vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Este ángulo de aquí sería, luego sería igual a nuestro ángulo de acá por definición geométrica. Este sería nuestro ángulo teta. Que como podemos ver, nosotros tenemos la posición de nuestras inercias cuando el objeto está paralelo a nuestro eje X, tenemos un ángulo aquí. Y es que como ya tenemos la distancia esta, no, primero, perdón, si me olvidaba, tenemos que calcular el centro. Y el centro es igual a la inercia en X más la inercia en Y sobre los, nada más. Entonces, ¿cuánto es nuestra inercia en X? Es 61.113 más 249.366, entonces dividido por 2, menos 155.209. Un decimal más. Yep. Entonces nuestro punto centro este sería 155.209. Entonces con esto necesitamos, como habíamos quedado, necesitamos un radio, ya que si calculamos el radio de nuestro eje normal, de nuestro eje principal, va a ser el mismo radio de este, y ya nos permitiría, trazando una perpendicular aquí, llegar a la posición en donde está nuestra inercia cuando tenemos esta inclinación de 50 grados, que es el doble de la inclinación que tenemos por fórmula, por definición. Entonces vamos por ello, vamos a calcular primero que nada este ángulo de aquí y este ángulo de aquí para poder calcular el radio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos? Tenemos esta distancia de aquí a acá. Sí. ¿Cuál sería?
sería nuestro centro, sería esta distancia de aquí hasta acá, menos esta distancia de aquí hasta acá, me quedaría esta distancia de aquí. ¿Cuánto me quedaría? Hagamos. Nuestro centro, esa es nuestra distancia desde el círculo hasta acá sería el centro, que sería 115, 155.290 menos el 61.100. Pero igual, 124.17 sería esta distancia. Sería mi distancia. Ajá. De ahí tenemos la distancia de aquí arriba, que sería 44.619. Hagámosla en un triangulito. Fácil. Esto. Triangulito rectángulo, que es este que está aquí. Entonces, decimos en nuestra base, nuestros dos, nuestra base, nuestra altura entre estos tres. Entonces, nuestra base es de 94.177 y nuestra altura es de 44.619. Y esta distancia, nuestra distancia que subimos de nuestro eje principal, que es el producto de inercias, esta distancia de aquí de nuestro triángulo sería el centro menos esto, menos nuestra inercia en X, me quedaría esta distancia, me queda 4.717. ¿Qué tengo que sacar? Necesito sacar este radio. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos este ángulo, que es de 5, no, este ángulo es 2 beta. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerle por Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Ya, entonces el radio me daría un valor de 104.202. Ya, entonces ya habiendo calculado este radio, podemos decir que este radio es el mismo, que este radio es el mismo. Ya teniendo este valor podemos calcular este ángulo también para poder calcular este ángulo de acá. Calculemos el ángulo con la función seno. Pongamos este ángulo θ. Ángulo θ. Nuestro ángulo θ podemos hacerlo con tangente o con seno, con cualquiera. Hagámosle con seno. Sería seno a la menos 1 del cateto opuesto por 24.619 sobre 24.177. Entonces, me daría que mi ángulo 2 beta, el ángulo 2 beta, el grupo 2 beta, que mi ángulo 2 beta, claro, es mi ángulo 2 beta, ¿por qué es mi ángulo 2 beta? Estoy diciendo mal. Es mi ángulo 2 beta porque es el ángulo desde el sistema cartesiano principal hasta el nuevo sistema cartesiano con la inclinación de 25, en este caso 50. Entonces mi ángulo 2 beta, mi ángulo 2 beta sería 3 promedio de beta y así el doble. El ángulo beta de 9. Lo dividimos para 2. Seno a la menos 1, el 24.619 sobre el 24.177. No, es el radio, sobre 104.212. Dividido por 2 me da 12.675. Tenemos nuestro ángulo beta. ¿Cuál es el ángulo beta? Este es el ángulo 2 beta, entonces. El ángulo 2 beta si necesitamos para calcular este ángulo. Sería el doble, ¿no? 12. Vamos a ver.
Nuevamente vamos a utilizar ángulo 2 beta, sería igual a este por 2. Este sería mi ángulo 2 beta. Ujú, ujú. Entonces necesito calcular este angulito de aquí. Si yo ya sé cuánto vale este angulito 2 beta de aquí, y todo esto vale 50, ¿cuánto va a valer mi angulito? Sería 50 es igual al 2 beta más el teta. Entonces, ¿cuánto sería? Sería el teta es igual a 50 menos 2 beta. Entonces, mi ángulo teta, perdón, sería 50 menos 2 beta, que es 25.35, me da igual a 24.65 grados. Ya tenemos nuestro ángulo. Hagamos tracemos las, hacemos los rectos para poder calcular nuestros catetos de nuestro triángulo con nuestra nueva inclinación 2 beta. Las proyecciones se llaman. Lo proyectamos de aquí a acá. Estas serían las coordenadas. No tenemos las coordenadas, necesitamos sacar esta coordenada que sería nuestro producto de inercias en X y este nuestro producto de inercias en Y. ¿Qué tenemos? Tenemos el radio, que ya calculamos que siempre va a ser el mismo, tenemos el ángulo. Con el radio y el ángulo ya podemos calcular este cateto, que sería nuestro producto de inercias en X, nuestro producto de inercias, y el X, nuestra inercia en X y nuestra inercia en Y, respectivamente. Como dijimos, los de arriba es de X y de abajo es Y, entonces este sería en Y y este sería en X. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Calculemos nuestras coordenadas. Hagamos este triángulo, necesitamos otro triángulo rectángulo. Este. Tenemos que dar una vuelta así, así. Ya. Este triángulo lo vamos a sacar aquí abajo. Si conocemos de este triángulo, tenemos el ángulo y tenemos el radio, vamos a calcular su componente en Y y su componente en X, y eso es su componente en Y, que la inercia en Y. Su componente en X ya lo sacamos, no sería su inercia en X, pero bueno, inercia en Y sería. Inercia en Y sería seno, tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa, sería el seno. Sería seno de el ángulo de 24.65 por la hipotenusa de 104, que es el radio, sería 104.212, que me da 43.464. Este sería mi producto de inercia, ya que esta es de este valor, es de esta altura que sería mi cateto opuesto respecto del ángulo beta. Entonces ya tenemos, y sería la misma en Y también, porque tenemos el mismo triángulo, solo le hacemos positivo y negativo para las coordenadas. Ahora saquemos nuestra X sería con coseno. Simplemente cambiemos de coseno, me da 94.715. Ese es mi valor de mi cateto adyacente, pero tengo que calcular, es desde acá hasta acá, sería desde aquí hasta acá el centro, más el valor que me dio, sería mi coordenada del producto de inercias en X, que me daría 94, sería igual. ¿Cuánto es mi centro? 105.290 más este valor que sacamos. Ese sería mi producto de inercias en el eje X. Calculemos en el producto, esto sería el inercia de X. Y ahora las inercias de Y, calculemos de acá. ¿Cómo la calculo? Es del mismo valor, ya que es del mismo triángulo, pero tenemos esta distancia de centro, menos esta coordenada,
la distancia del centro menos de este cateto opuesto me daría la coordenada, que es desde aquí hasta acá, de nuestra inercia de Y. Entonces, hagamos que me quedaría 155.290 menos este, igual, perdón, menos, menos 94.7. Este sería mi valor de mi inercia en el eje Y. Entonces, mis coordenadas me quedarían A. Me quedaría. ¿Cuál sería mi coordenada en A? Siempre arriba a las X. Las inercias del eje X sería 250.005. El producto de inercias es 94.715 en positivo. En B, las inercias de Y, 60.575 y negativo nuestro producto de inercias negativo porque va a la parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo del sistema cartesiano. Y ya, estas serían nuestras inercias. El producto de inercias cuando contamos con una inclinación de 25 grados. Muchas gracias.